En nuestra sociedad de consumo nos encontramos con muchos mensajes que nos presentan el yo como un proyecto creativo que hay que construir mediante experiencias. Y en este sentido, la utilización del término experiencia, igualmente como la idea de autenticidad que analizaremos en este vídeo, es un síntoma que refleja los cambios estructurales que tienen lugar en el modo de producción social y cultural. Las marcas crean un discurso, quieren dar a entender al consumidor que las experiencias de consumo le ayudarán a ser más él mismo y a convertirse así en el protagonista de la construcción de su propia identidad. Dicho de otro modo, la sociedad de consumo postindustrial utiliza las emociones para estimular la compra y para generar necesidades ligadas a la constitución de uno mismo como persona. En este contexto, es necesario que nos detengamos a ver cuál es el papel que juega el diseño. Cabe decir que el protagonismo del diseño se ha convertido cada vez más en algo central, ya que en las últimas décadas se han ido produciendo más mercancías postindustriales, con una fuerte carga semiótica, es decir, con un importante peso en su significado, más que únicamente en las características técnicas que presenta el producto en cuestión. Pero además, con la aparición de los blogs y las redes sociales, a partir del año 2004, se ha facilitado la participación del consumidor en los procesos de producción, edición y distribución de información y contenidos. Así, el consumidor ha pasado de ser, cada vez más, un creador activo con capacidad para contribuir y compartir recursos. Y el consumidor participa de un modo más activo en la producción de sus propias experiencias de consumo. Los clientes buscan nuevos valores y nuevas experiencias, y el diseño se ha convertido en parte esencial de la producción. El diseño tiene el reto de llevar a cabo la materialización de esas experiencias, que se quiere que sean lo más auténticas posible. Y esta supuesta autenticidad es lo que debemos analizar ahora. El teórico alemán Walter Benjamin reflexionó hace unos años sobre el concepto de experiencia, y distinguió entre dos formas de entender este concepto. La primera, según afirmó, se encontraba relacionada con la duración temporal, con el viaje, la narración y la acumulación histórica, mientras que la segunda consistiría en tener una experiencia ligada a un shock inmediato, pero que no dejaría ningún pozo. Sería una sensación momentánea que seguramente nos distrae, quizá nos divierte, pero que no representa un nuevo conocimiento. En ese sentido, cabe preguntarse si las experiencias mercantilizadas con las que nos encontramos hoy en día son realmente una vivencia o son un shock momentáneo, si son en definitiva unas experiencias auténticas. Aunque en muchas ocasiones consisten en experiencias espectaculares y memorables, son estas en realidad momentáneas y carentes de la densidad de la experiencia que Benjamin reservaba para la primera acepción. De alguna manera, se puede proponer que las experiencias mercantilizadas conllevan, a día de hoy, una cierta deisnización de la experiencia y que no llegan a ser una auténtica experiencia. En la práctica, las marcas persiguen conectar la experiencia momentánea del consumo con un contexto de mayor sentido, con el objetivo de que experiencias comercializadas devengan experiencias en el sentido propuesto por Benjamin. Mediante las herramientas que el diseño tiene a mano, se intenta llegar a ofrecer una experiencia de consumo con los caracteres de la vivencia, es decir, de una auténtica experiencia. Así, se podría observar que muchas marcas otorgan una gran importancia al diseño del objeto, es decir, a su configuración formal, y en cómo éste aparece en el punto de venta. Asimismo, crean historias de marca y fomentan la participación del consumidor, ya sea generando contenidos comunicativos o ya sea personalizando el producto. Estas técnicas y estrategias pueden interpretarse como una forma de densificar y de dotar de contenido auténtico a unas marcas cada vez más desligadas del objeto y de la experiencia de consumo que en principio representan. Como ha señalado Bruno Remauri, nos encontramos actualmente en un contexto en el que las marcas
se desmaterializan debido a la pérdida de autenticidad de los objetos que representan. Como consecuencia, su aura, según la conocida expresión también de Benjamin, se ha desplazado hacia las formas narrativas que adoptan las marcas. Las marcas han terminado por convertirse en su propio relato, que se apoya sobre bases mitológicas que las sobrepasan y sobre las que fundamentan su legitimidad, cuestión que Remauri relaciona con la pérdida de la experiencia ligada a la autenticidad del objeto, es decir, de su aura. Según dice Remauri, la pérdida de experiencia que menciona Agamben participa de las condiciones de aparición y desarrollo del relato de marca. Y lo que nace en el siglo XIX es, en efecto, una relación inédita con la mercancía como efecto de la desaparición progresiva del objeto como experiencia. De nuevo, dice Remauri, la identidad de quien lo fabricaba, el lugar donde se realizaba, la adquisición, el tiempo y los usos necesarios para su obtención. Lo que instituye el proceso de epifanía creciente de la mercancía es un doble movimiento de alejamiento de la realidad del objeto y, simultáneamente, de aproximación a un relato inmediato, accesible y ligero. Este es el punto central de este razonamiento. Cuanto más se instituye el relato de marca, más se agota la experiencia ligada al objeto, y cuanto más se agota la experiencia del objeto, más necesaria se hace la institución del relato de marca para restablecer la realidad del objeto, para reconstruir su identidad, para recrear su aura. Los productos representarían desde esta perspectiva lo que no está en ellos, la vivencia que no se ha hecho imposible por aquel medio. El producto, dicho de otro modo, sería un objeto sin profundidad, desmaterializado, que queriendo contener una vivencia, resultaría no ser más que un sustituto que dejará al consumidor siempre insatisfecho, ya que no consiste en una auténtica experiencia, sino que se queda en una estetización comercial de la vida cotidiana. Por lo tanto, la relación emocional y experiencial con las marcas no se traduce en una relación auténtica con los objetos, con los productos marcados, sino en la vivencia nunca alcanzable de lo que representan, ya que la vivencia misma se encuentra mercantilizada. Los productos representarían desde esta perspectiva lo que no está en ellos, la vivencia que se ha hecho imposible por aquel medio. El producto, dicho de otro modo, es un objeto sin profundidad, desmaterializado, que solo tiene la superficie del signo y que, queriendo representar la vivencia, resulta no ser más que un sustituto que nos dejará siempre insatisfechos. De hecho, es un llenar que no sacia, sino que coloniza. No es una auténtica experiencia en el sentido propuesto anteriormente por Benjamin, en su primera acepción, sino que el diseño logra materializar el imaginario de marca, aunque no sucede lo mismo con la legitimación de una supuesta autenticidad de la experiencia de consumo. Todo ello no quiere decir que el producto no tenga valor, al contrario, el sujeto en su hacer deposita emociones en los objetos y por tanto también en los productos, y es mediante estos cómo vive experiencias, por lo que hay que reconocer que se trata de un tema complejo. El consumidor participa de forma cada vez más activa en la producción de experiencias para el propio consumo, y estas son tomadas no solo como la realidad, sino como el modelo, hasta el punto de que ya no es la publicidad la que imita la vida, sino que es la vida la que copia la publicidad. Y todo ello pone de manifiesto que a la hora de dilucidar qué significa, en el contexto del diseño, construir experiencias, hay que hacer frente a una dificultad fundamental a la hora de tratar de discernir entre una experiencia mercantilizada de otras supuestas experiencias más auténticas. Pero además, si vivimos en un mundo cada vez más dominado por experiencias mercantilizadas que colonizan la vivencia misma, cabe preguntarse hasta qué punto, como sugiere Martin Hay, parece que la mercantilización de la experiencia fuera a la una con la incapacidad para discernir las experiencias subyacentes a la producción de mercancías. De este modo queda abierto el siguiente interrogante. ¿Sería posible realmente conseguir una experiencia auténtica con toda su densidad desde los elementos en los que participa el diseño? No es fácil apuntar una respuesta que sea o bien un sí o bien un no. Según Jeremy Rifkin, estamos entrando en un modo colaborativo de vida
que tendrá su punto álgido hacia el año 2050. Este nuevo modo de vida supondrá una inflexión histórica que nos permitirá liberarnos de una vida mecanizada. Aunque no podemos predecir si se cumplirán o no los pronósticos de Jeremy Rifkin, la revolución copernicana en la industria y la aparición de una nueva sociedad industrial como la que apunta Chris Anderson, tal vez responden a la voluntad de encontrar formas en las que las experiencias sean realmente auténticas.